En los anales de la historia, pocas figuras proyectan una sombra tan larga y oscura sobre Latinoamérica como Henry Kissinger. Su nombre, sinónimo de la Realpolitik de la Guerra Fría, evoca recuerdos dolorosos de represión política, violencia patrocinada por el Estado y la destrucción de las aspiraciones democráticas. Las acciones de Kissinger en Latinoamérica no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón más amplio de la política exterior estadounidense durante la Guerra Fría. Impulsados por un compromiso inquebrantable de contener el comunismo, los Estados Unidos, a menudo con Kissinger al timón, apoyaron a dictaduras de derecha, ignorando sus atrocidades. Esta política dejó un rastro de sangre y sufrimiento que continúa moldeando el panorama político de Latinoamérica. Desde las calles de Santiago hasta las aldeas de Nicaragua, los ecos de sus acciones resuenan a través de generaciones. La década de 1970 presenció un capítulo particularmente brutal en la historia de Latinoamérica, la era de la Operación Cóndor. Esta siniestra alianza, orquestada por 6 dictaduras sudamericanas, fue una campaña coordinada de terror estatal destinada a silenciar la disidencia y eliminar la oposición política. Documentos desclasificados revelan el conocimiento y la aprobación tácita de Kissinger de la operación, exponiendo la complicidad de los Estados Unidos en estos crímenes atroces. Los defensores de Kissinger argumentan que sus acciones fueron motivadas por el deseo de proteger los intereses estadounidenses y combatir el comunismo en la región. Sin embargo, este argumento suena vacío frente a la abrumadora evidencia de terror patrocinado por el Estado y un flagrante desprecio por los derechos humanos. La participación de Kissinger en Latinoamérica se extendió mucho más allá de la aprobación tácita de la Operación Cóndor. Jugó un papel directo en la orquestación de golpes de Estado, apoyando a dictadores y socavando gobiernos democráticamente elegidos que eran percibidos como amenazas a los intereses estadounidenses. Uno de los ejemplos más atroces fue su papel en el golpe de Estado chileno de 1973, que derrocó a Salvador Allende. Documentos desclasificados revelan la participación activa de Kissinger en la desestabilización del gobierno de Allende, brindando apoyo a los grupos de oposición y creando un clima propicio para la intervención militar. El general Augusto Pinochet, el arquitecto del golpe, estableció una dictadura brutal que duró 17 años. Kissinger, lejos de condenar las atrocidades de Pinochet, abrazó al dictador, elogiándolo por salvar a Chile del comunismo. El verdadero costo de la Realpolitik de Kissinger se mide en vidas destrozadas, voces silenciadas y traumas perdurables infligidos a millones de latinoamericanos. Desde las madres de los desaparecidos en Argentina hasta los sobrevivientes de la tortura en Chile, el legado de las acciones de Kissinger es un testimonio viviente del costo humano de sus políticas. Las historias de quienes sufrieron bajo las dictaduras apoyadas por Kissinger son recordatorios desgarradores de la brutalidad desatada en nombre de la lucha contra el comunismo. Hablan de desapariciones forzadas, centros clandestinos de tortura y la represión sistemática de la disidencia. Estas historias no son meras anécdotas, son los componentes básicos de un capítulo oscuro en la historia de Latinoamérica. Es imperativo que escuchemos estas voces, reconozcamos su dolor y honremos sus luchas buscando la verdad y la justicia. Décadas después del final de la Guerra Fría, Latinoamérica continúa lidiando con el legado de las políticas de Kissinger. Muchos países han logrado avances significativos en la confrontación de su pasado, estableciendo comisiones de la verdad, responsabilizando a los perpetradores y trabajando para fortalecer las instituciones democráticas. Sin embargo, el camino hacia la sanación es largo y arduo, con el legado de impunidad por crímenes pasados proyectando una sombra sobre la región. La lucha por la memoria es primordial. El legado de Henry Kissinger en Latinoamérica es complejo e inquietante. Evoca fuertes emociones, tanto la condena por su papel en el apoyo a dictaduras brutales, como el respeto a regañadientes por su innegable impacto en el escenario mundial. Sin embargo, cualquier evaluación de su legado debe lidiar con las consecuencias devastadoras de sus acciones para millones de latinoamericanos que sufrieron represión, violencia y la negación de sus derechos humanos fundamentales. Los defensores de Kissinger argumentan que fue un producto de su tiempo, un pragmático navegando por las aguas traicioneras de la Guerra Fría.
Si bien el contexto de la Guerra Fría es crucial para comprender las motivaciones de Kissinger, no puede excusar ni justificar el costo humano de sus políticas. En última instancia, el legado de Henry Kissinger en Latinoamérica sirve como una advertencia, un recordatorio de los peligros de sacrificar principios en el altar de la realpolitik y el costo humano perdurable de priorizar la ideología sobre los derechos humanos.